¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos al ser las 8 de la noche con la política con P mayúscula aquí en Noche Sin Tregua. Programa que usted puede disfrutar siempre a través de la señal de Tica Visión Televisión y que también tiene la alternativa de vernos simultáneamente en nuestro canal de YouTube, donde usted puede también accesar todos los 14 años de Noche Sin Tregua. Está desde el primer programa hasta el último en nuestro canal en YouTube y por supuesto en vivo simultáneamente con la señal de Tica Visión todos los domingos al ser las 8 de la noche. Hoy vamos a hablar un poquito de política exterior, pero con el que sabe. Y digo un poquito porque una hora no nos alcanzaría para hablar de política exterior con un hombre ducho en la materia, conocedor y que ha estado imbuido dentro del campo de las relaciones internacionales para el caso de Costa Rica, y me refiero a don Enrique Castillo Barrantes. Don Enrique, qué placer tenerlo acá, al ex embajador en Francia, ex embajador en Reino Unido y canciller de la República en algún momento en nuestro país. Buenas noches, Claudio. Para mí es un gusto estar otra vez aquí en este programa. Recuerdo que que grabamos en algún momento, hace algunos años, es uno de los más vistos, entre el top 10 está. Sí, y hace más de 10 años de ese programa. Yo estaba todavía en la Cancillería. Debe haber sido 2013, 14 o incluso tal vez el 2012. Más de 10 años. Era la época caliente del tema de Calero. Sí, exactamente. Sí. Ya regresamos con don Enrique Castillo. Productos. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y de una vez a la conversación con don Enrique Castillo. Don Enrique, el mundo siempre está convulso. La política exterior siempre es importante y para un país como el nuestro, todavía, sin ejército todavía más. Y siempre es importante comprender y conocer qué está pasando en el mundo. Tenemos una larga guerra con Ucrania allá en Europa. Se calentó desde el 7 de octubre del año pasado la franja de Gaza y el conflicto con Israel. Y a pesar de que eso está muy distante, no hay la menor duda que ha calentado mucho la tensión política en el mundo. ¿Cuál es la lectura que hace usted de ambos conflictos? Bueno, ambos conflictos me parece que son la expresión de una etapa en que estamos recientemente empezada, pero que ya se refleja en cosas como estas. Estamos en un proceso de desglobalización y de fragmentación de las relaciones internacionales, de tener prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, digamos del 45 en adelante, tuvimos un mundo bipolar. Es conocido que con la caída del muro de Berlín pasamos a un mundo unipolar con los Estados Unidos transitoriamente, pero después, en las últimas 2 décadas, yo diría, se ha empezado a descomponer ese orden internacional que se fraguó en los años 40, después al terminar la Segunda Guerra, con lo que se llamó el nuevo orden internacional, la creación de las grandes instituciones mundiales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la OEA, e incluso en el lado soviético, todavía soviético, el Pacto de Varsovia y la consolidación de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese mundo, ese orden se empezó a descomponer después de que cayó el muro de Berlín, y ahora aceleradamente, a medida que ha habido una potencia, iba a decir que rompió, pero es disruptiva por su surgimiento mismo, que es China, y el mundo se empezó a fragmentar por China, pero también por otros factores. En cierto modo, la política norteamericana ha tenido etapas difíciles o débiles, ¿verdad? Y ha soltado áreas de manejo. En América Latina, por ejemplo, sigue siendo la potencia predominante, pero desde un tiempo para acá empezó a relajar los controles sobre los países de la región, primero con la política de derechos humanos de Carter, que fue descartando las dictaduras, y esas dictaduras desaparecieron y los países resurgieron reclamando autonomía, reclamando independencia, reclamando soberanía. Y ya en la política de Obama, por ejemplo, ya fue, y la de Clinton también, tratar de evitar, pero en la de Obama fue un cambio muy claro, tratar de no hacerse el foco de críticas de los países latinoamericanos por sus intervenciones. Y esto ha pasado en todo el mundo. Y entonces se han multiplicado las potencias emergentes, los BRICS, ¿verdad? Potencias de segundo orden como Brasil o la India. Que aglutinan una población mundial enorme. Sí, ¿verdad? claro, y tienen un peso económico importante, pero todavía estas potencias emergentes no tienen un peso específico suficiente como para tomar control de la situación internacional. Entonces lo que tenemos en este momento es una multiplicidad de actores, y se empieza a descomponer ese orden, y entonces empiezan a surgir los conflictos regionales. No es que no existieran durante la Guerra Fría, porque durante la Guerra Fría más bien esa era la válvula de escape. Ni Rusia ni los Estados Unidos osaban enfrentarse,
porque sabían las consecuencias nucleares que habría en un conflicto de ese tipo ya abierto. Que todavía están presentes. Todavía están presentes, claro. Con más actores inclusive. Exactamente, con más actores. Y se resolvían esos conflictos librando presión por otros lados. Por ejemplo, en América Latina las guerras en Centroamérica fueron guerras de la Guerra Fría, ¿verdad? Y terminaron con ella en los años 80. Los tratados de paz en Centroamérica coinciden, eran ya de la caída de la Guerra Fría. Y entonces eso es lo que estamos viviendo, un cierto desorden internacional, una desglobalización, porque la globalización también no duró mucho, empezó justamente con la caída del muro de Berlín, pero ya también ha perdido vigencia en gran parte una de las consecuencias de la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania es reflejo de esa descomposición, pero a su vez aceleró el proceso de desglobalización con la crisis de los transportes marítimos y la elevación de los precios de los combustibles, con la reducción del mercado del petróleo ruso, por las sanciones que impusieron los países occidentales. Entonces se sigue desarticulando ese anterior orden internacional, y entonces son maneras nuevas de estas guerras, que antes las llamaban, en inglés lo decían proxy wars, porque era como usando apoderados, que otro país, eso le iba a decir, que otro país sirva de mensajero en esta guerra. Y eso le iba a decir, donde usted decía que son unos nuevos estilos de guerra. Sí. Porque un día esto le decía a un buen amigo, que al final de cuentas, si uno analiza los actores que están apoyando a Ucrania y los que apoyan a Rusia, uno tiende a ver solo a Rusia y a Ucrania, pero en el fondo uno podría decir que hay una guerra mundial, sí, claro, establecida solapadamente, que se está desfogando por ahí, ¿verdad? A eso se agrega el surgimiento de la inteligencia artificial, y entonces las guerras también se pelean en ese terreno, con inteligencia artificial, los sabotajes electrónicos que ha habido, y las interferencias electrónicas. Ahora las potencias se permiten intervenir en elecciones internas del país rival a través de los troles y de la comunicación digital. Entonces, digital no creo que es la palabra, pero de la tecnología nueva, ¿verdad? Y eso ocurrió con el Brexit en el Reino Unido, con la elección de Trump en los Estados Unidos, y se está viendo en todas partes así. Usted hablaba ahora de un término que me parece muy, muy interesante, que hay que dedicarle un comentario, que es el tema de la desglobalización. Y me puso a pensar usted que sí, efectivamente estamos en un proceso de desglobalización, y va muy de la mano con que en muchos países se han vuelto a ver hacia adentro, se ha generado pensamientos patrióticos, algunos rayan en chauvinismo exagerados, un rechazo a la migración, un rechazo a los tratados de libre comercio. Es ese proceso de globalización el que también tiene planteadas muchas diferencias hoy entre muchas naciones en el mundo. Sí. Fíjese que la desintegración es tan profunda hoy en día, que en América Latina, para hablar de lo nuestro, los proyectos de regionalización, los acuerdos regionales, el SICA, UNASUR, el Mercosur, el Pacto Andino, todo eso también se están desintegrando, perdieron vigencia. Y está hoy América Latina mucho más desfragmentada que hace 10 años. Es parte de esa caída, ¿verdad? Es parte de esa caída. Entonces, sí, tiene muchas manifestaciones, se aparece en todas partes de manera distinta, y en el fondo es eso, en el fondo es un periodo de transición, naturalmente por esa misma condición crítico, pero que podrá tenerse esperanzas en que haya un nuevo orden internacional que esté surgiendo, ¿verdad?
Todavía yo no lo veo, Sí. pero puede ser que haya. No olvidemos que el péndulo siempre Se está sigue jugando moviendo. la historia y hay que guardar la esperanza de que se va a recuperar algún tipo de ordenamiento del mundo internacional. Usted que hablaba ahora de América Latina, cuando uno se fija en Europa y habla de la Unión Europea, ve que a pesar de que los gobiernos puedan tener diferencias ideológicas, en los recambios que se hacen constantemente mediante procesos democráticos, que a pesar de que hay múltiples pensamientos religiosos en Europa, que todos tienen casi que su idioma propio, a pesar de esas grandes diferencias, la Unión Europea ha sido exitosa hasta la fecha. Y nos venimos a América Latina, países con una historia en común, prácticamente todos hablamos español y portugués, con un pensamiento religioso que también nos unen mucho, pero los cambios ideológicos hacen que se rechace en muchas ocasiones a la Organización de Estados Americanos, a la OEA. Si no sirve a mis intereses políticos como país, rechazo. Se llame Venezuela, Nicaragua, Cuba, rechazo a la OEA. ¿Por qué, aparte de lo que nombraba, por qué nos cuesta tanto a nosotros? ¿Será que tenemos que pasar muchísimos siglos más como Europa para poder tener una Unión Europea, algo similar a la Unión Europea? Yo creo que no nos cuesta más que a los demás. La Unión Europea misma tiene problemas. Al haber aumentado su número de miembros, se dificultó mucho la consecución de consensos, y hay muchos temas que están varados en la Unión Europea por falta de consenso, porque en ciertos temas muy, muy importantes, esenciales, se requiere unanimidad. Y esa unanimidad cada vez es más difícil lograrla en la Unión Europea. Cuando eran 7 al principio era muy fácil, pero ahora ahora no sé si son 27 o 28 exactamente después de que salió el Reino Unido, es muy difícil conseguir consensos, porque si es unanimidad basta 1 o 2 disidentes para que la unanimidad no se consiga. Y ya tenemos el caso de Hungría, que es un frecuente vetador, se podría No decir. quiero que se me vaya el siguiente comentario que se me va a venir a la mente en estos momentos. La Unión Europea logró tener una posición en conjunto la semana pasada para rechazar las elecciones en Venezuela. Ajá. Y nosotros en América Latina, Acá. en la OEA, no hemos podido tener ese consenso. Sí, porque tenemos países muy interesados en el tema. Hay una cosa que es contrastante, digamos, paradójica. Nosotros tuvimos la primera Corte Internacional de Justicia, la Corte Centroamericana. No duró más de 5 años, pero fuimos los creadores de la idea. El primer mercado común en el mundo, aparte de los mercados como de países federales como los Estados Unidos, el primer mercado común en el mundo fue el centroamericano. Y ahora nosotros mismos estamos también totalmente separados aún en organismos como el SICA. El SICA está estancado porque todos los países, cada uno tira para su lado y no hay posibilidad de consensos. Entonces, es paradójico en relación con nuestro pasado. El caso de la OEA es un caso muy ilustrativo, pero que no difiere en el fondo de las Naciones Unidas y de todos los demás organismos multilaterales. ¿Qué es lo que pasa? Que un organismo como la OEA es lo que son sus miembros. La gobernanza de la institución no está en manos del secretario general ni de los órganos colegiados dentro de la organización, porque los órganos colegiados son, digamos, encarnados por los representantes permanentes de los países. El Consejo Permanente de la OEA, que es, digamos, a eso se debe su nombre, está permanentemente en sesión, se reúnen todas las semanas y a veces varias veces a la semana, según la necesidad. No puede tomar decisiones que deban ser acatadas por los demás si no alcanza una votación de mayoría que a veces es calificada.
cuando son temas serios son dos tercios. Y lo mismo ocurre con las reuniones de consulta en las que participan los cancilleres o en las asambleas generales. Entonces no es que el aparato esté débil, que el secretario general sea débil, puede ser débil políticamente porque no se esmere en lograr acuerdos, porque hay mucha negociación, es casualmente un medio diplomático. El medio en que se desenvuelven los representantes es un medio diplomático que gira alrededor de las negociaciones y del diálogo, ¿verdad? Pero a veces hay intereses que hacen que no se logren los consensos. El caso reciente de Venezuela es típico, es ilustrativo. Hay 33 miembros activos. Se necesitan 18 votos para una mayoría calificada, como se requiere para una sanción a un país que está incurriendo en una dictadura como Venezuela. Y curiosamente, países formalmente democráticos como México, Brasil y Colombia bloquean una resolución de condena contra el régimen venezolano. ¿Por qué? Porque hay afinidades políticas, intereses económicas, deudas del pasado. Pero Enrique, vos estás diciendo algo que me parece que es fundamental. Tocaste la palabra democracia. En Europa, ningún país podría ser miembro de la Unión Europea si no tiene como fundamento un sistema democrático. Sí. En la OEA no, porque por ejemplo desde el inicio Cuba fue parte de la OEA y nunca ha sido una democracia al estilo occidental. No, pero sí, nosotros tenemos la Carta Interamericana. La Carta Interamericana, Carta Democrática Interamericana es eso, que más bien ninguna otra organización la tiene. Es un ejemplo único en el mundo. Pero sí requieren sus mecanismos de toma de acuerdos, de toma de decisiones, que haya mayorías. Y ahí es donde está la traba, y lo mismo pasa a veces en las Naciones Unidas, cuando un grupo, por ejemplo, como los no alineados, votan al unísono en contra de algún proyecto y pueden traérselo abajo. Hoy en día están muy debilitados, pero y ni hablar del Consejo de Seguridad, donde hay 5 miembros que tienen derecho a voto, ¿verdad? Entonces, eso es un mal común del derecho internacional que nunca llegó, tal vez en un futuro lo haga, a desarrollar el derecho internacional de manera coactiva, es decir, que resoluciones que se tomen coactivamente, pero siempre requerirán de mayorías, porque es imposible y sería muy riesgoso también poner todo en manos de un secretario general o de un consejo directivo. Ahora que tocabas el caso de Naciones Unidas y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que casi nunca están de acuerdo y casi nunca se puede tomar una decisión rotunda sobre una guerra o sobre una invasión o algún acto a nivel internacional. Vamos a Israel, Gaza. Ciertamente lo que pasó el 7 de octubre con los grupos de Hamas ingresando a territorio israelí, asesinando a más de 1000 civiles, mujeres, ancianos, hombres, niños, hizo una reacción muy fuerte de uno de los mejores ejércitos del mundo, que es el israelí. ¿Se le fue la mano a Israel en la reacción? Desde mi punto de vista personal, sí, ¿verdad? Pero el discurso de Israel no carece de fundamentos, porque el país agredido y asediado desde su propia fundación fue Israel. Cuando se aprobó la partición, hubo la primera guerra en el 49, los países árabes atacaron a Israel. En todas las ocasiones Israel, bien respaldado por potencias, se ha defendido exitosamente y ha sobrevivido hasta ahora. Entonces, ellos aducen que la parte palestina hoy en día, que ni siquiera se hablaba de Palestina en el 48 y en el 49, pero la parte palestina conserva como objetivo la desaparición de Israel. Entonces es una lucha de vida o muerte. Es cierto que hay legislación internacional de las guerras. Las guerras tienen sus reglas y el derecho internacional son parte del derecho internacional. Algunos dicen guerra es guerra. Pero claro, entonces lo que está ocurriendo ahora, si uno ve también, siempre atendiendo a la versión israelí,
la actitud y la conducta del Hamas, porque recordemos que desde hace décadas, desde tiempos de Arafat, Palestina se dividió, ¿verdad?, con la Autoridad Palestina y Hamas, ¿verdad?, con dos gobiernos. Hasta territorialmente. Sí, exactamente, separados. exactamente. Entonces, la parte de Gaza ha sido siempre recalcitrante, radical en decir que Israel no debe existir como Estado, ¿verdad? Y entonces los militares israelíes hoy en día dicen, bueno, es que si no exterminamos hasta el último de los Miembros de Hamas. de los terroristas de Hamas, nosotros no podemos tener paz y no podemos vivir en dos países que no se respetan y que no respeten la paz. Entonces es muy hombres, mujeres, difícil, niños en es muy difícil emitir un juicio. Yo encuentro que es condenable la conducta de los dos, porque no se están comportando como enemigos leales, como rivales leales, ¿verdad? No se están cumpliendo ciertas normas básicas, las del derecho humanitario fundamentalmente, ninguno de los dos las está cumpliendo. Entonces aquí es cuando uno hace un llamado al orden internacional, a la comunidad internacional, pero como ya lo comentamos, tiene estas mismas, la orden internacional y la comunidad internacional tienen también sus debilidades. Pero el exterminio que quería Hamas de todo el pueblo israelí, y no solamente del Estado israelí, sino de toda su gente, Sí. pareciera que hoy es también un poco la filosofía que se ve a nivel mundial con el ataque de Israel a la zona de Gaza, que da la impresión también de que es el exterminio total y no Sí. solamente de los guerrilleros. Sí, ahora el conflicto se ha rebajado más hasta ese punto. Los dos ya quieren la abolición total del contrario, ¿verdad? Y entonces es una situación muy difícil. Muy difícil, yo no veo una salida. Trump anda diciendo que pero esa es la de Ucrania. Me estaba Casi que confundiendo. tiene solución en una semana, en un día. Sí, vamos a ver con qué sale. No está a la vista una solución. Es más, todos los esfuerzos de negociación o por impulsar una negociación, lo que andan buscando es una tregua. Ahora, Enrique, Una tregua, nada más. nosotros como país, en el gobierno del presidente Oscar Arias, en su segundo gobierno, reconocimos al Estado palestino. Sí. Y en el gobierno de liberación siguiente, le tocó a usted ser canciller. Sí. ¿Cómo hace Costa Rica para poder buscar el equilibrio entre la relación histórica que hay del pueblo israelí, radicado una buena colonia en nuestro país, con ese planteamiento que hizo también el presidente Arias de reconocer el Estado palestino, Sí. que fue, si no me equivoco, fuimos uno de los primeros países en el mundo en reconocerlos Sí, como tales? así es, y posiblemente el primero en América, aparte de los Estados Unidos. Bueno, Costa Rica no ha variado su política. A mí, como usted dice, me tocó suceder Implementar esa decisión, sí, de alguna manera. Sí, cómo no, y yo fui a Israel y visité los dos estados y los representantes del gobierno de los dos estados y reiteré la tesis de que Costa Rica apoya una solución con dos estados, ¿verdad? Eso se mantiene. Sí es cierto que ya en ese momento había tirantez con Israel, había reclamo. El canciller israelí del momento me reclamó que nosotros estuviéramos favoreciendo la tesis de que Palestina debería ser miembro de las Naciones Unidas, por lo menos como observador, que fue lo que se aprobó en un principio, y estábamos defendiendo la tesis de que fuera también aceptada y reconocida en UNESCO, que es un organismo del sistema de Naciones Unidas. Correcto. Y yo sostuve el punto. Y por más bravo que estuviera, por más ellos tuvieron que respetarnos, porque tienen que respetarnos una posición. Somos nosotros los que decidimos Soberanamente. soberanamente. Entonces, digamos que la relación se ha deteriorado un poco por eso, pero no quiere decir que dejemos de ser estados amigos, que podemos tener cooperación y buenas relaciones diplomáticas. Pero ¿cómo reconocer en Naciones Unidas un Estado palestino cuando el mismo Estado palestino está dividido?
¿A quién darle la representación? Sí. ¿A Hamas? Sí, ¿O, sí, o bueno, a Cisjordania? la autoridad palestina es la que internacionalmente ha Es sido reconocida, ¿verdad? Y sí, hay ese problema que es un problema interno de ellos también, pero que repercute en la representación internacional. Pero en estos organismos como la UNESCO y las Naciones Unidas, se han logrado acuerdos que sin embargo no tienen el nivel que deberían tener, porque hubo un reconocimiento de Palestina en Asamblea General, pero el Consejo de Seguridad no reconoce, ¿verdad? Entonces ahí internamente entre las Naciones Unidas hay esa discrepancia. Entonces hay digamos, el reconocer, por ejemplo, Palestina en la UNESCO tiene varias implicaciones prácticas, como que pueden ser asistir a cierto tipo de reuniones en ciertos temas, pueden actuar como observadores en muchas discusiones, pueden recibir ayuda de la organización, pero en las decisiones, en las altas decisiones políticas no puede como observador, no puede participar, no puede tener ni voz ni voto, ¿ya? Entonces hay y una situación ambigua similar es la que existe en las Naciones Unidas. Ahora que tocamos el tema de Costa Rica y su Cancillería, su Ministerio de Relaciones Exteriores, del que vos fuiste también director en una gestión muy exitosa. Gracias. Sobre todo, sí, porque sobre todo se sacó, creyendo en la institucionalidad internacional, el tema de Calero y salimos bien librados. Pero ¿cómo venderle a los costarricenses la importancia que tienen las relaciones internacionales, de tener un cuerpo diplomático de altísimo nivel, tener una cancillería con embajadores? Yo siempre digo que deberíamos tener, aparte de embajadores en toda América Latina, y Estados Unidos y Canadá, en las 5 grandes potencias, esas que están en el Consejo, pero siempre nos cuesta nombrar al embajador en Rusia, por poner un caso, ¿verdad? Rompemos, digamos, quitamos la embajada en un país que es muy similar y muy próspero como en Noruega. En algún momento aparecemos en Azerbaiyán con una embajada que no la entendía. Pero ¿cómo hacerle entender al ciudadano la importancia que tienen las relaciones internacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores para un país que no tiene ejército, que cree fielmente, como vos lo estabas planteando ahora, en la institucionalidad internacional, que es la gran defensa que debemos tener nosotros y que lo ha sido al no tener ejército? Y te lo digo porque leía en el último estudio del Latinobarómetro, si mal no recuerdo, era un 16% de costarricenses que ya creen que Costa Rica necesita un ejército, cuando ese ha sido uno de los grandes orgullos. Hasta un día tenemos para celebrar que no tenemos ejército. ¿Cómo hacerle y venderle al ciudadano la importancia que tiene, Enrique, el tener un buenísimo cuerpo diplomático, una gran cancillería, cuando inclusive en campaña electoral muchos irresponsablemente candidatos, ante el tema del déficit fiscal o de la crítica ciudadana, empiezan a decir que lo que hay que cerrar son embajadas, candidatos a la presidencia? Vamos a cerrar un montón de embajadas para economizar el dinero, sin ejército, sin embajadas. ¿Cómo puede funcionar las relaciones internacionales y la protección de nuestro país? Sí, bueno, para darte la respuesta yo lo dividiría en 2 planos. Está el plano del ciudadano común, y es el ciudadano común y el de la clase política, ambos son consecuencia de un mal sistema educativo. Desde que nosotros eliminamos la cívica de la enseñanza secundaria, entiendo que ahora pasaron décadas en que no tuvimos ningún tipo de enseñanza acerca de las instituciones costarricenses. Entiendo que de un tiempo para acá se reintrodujo una especie de curso de cívica alrededor de ciertos temas, y posiblemente el vacío y la falla esté ahí, que no hay un tema sobre esto, sobre relaciones internacionales, porque los educadores no le dan importancia a eso, viven de espaldas totalmente a lo que es internacional. Y entonces yo creo que el remedio se encuentra ahí, en el nivel de la educación. Ahora, en la clase política es
es imperdonable eso, porque un ministro, un viceministro, un director de un departamento en un ministerio debería tener conciencia de la importancia de las relaciones internacionales y de la Cancillería. Desgraciadamente, esa clase política desde hace por lo menos 3 décadas le ha vuelto la espalda más a las relaciones internacionales y a la Cancillería, a pesar del éxito que fue lo de Calero y de la demostración que hicimos en ese momento de la necesidad de tener un Ministerio de Relaciones Exteriores fuerte, ¿verdad? Interesante, y te interrumpo rápidamente ahí nada más, porque desde que se separó sí le dan esa clase política mucha importancia al Ministerio de Comercio Exterior. Bueno, a eso voy, a eso voy. Entonces, ¿qué ahí ocurre? Bueno, ocurrió el fenómeno de la creación del Ministerio de Comercio Exterior, que lo hicieron quitándole fragmentos a otros ministerios, no solo a la Cancillería. Al Ministerio de Economía le quitaron un montón de cosas importantes, a Planificación también, y crearon ese nuevo ministerio robando de pedazos de otros ministerios. Y además con una cosa que ningún otro ministerio ha tenido, sino con una financiación extraordinaria prevista en la ley, que le da a los funcionarios y al ministerio prerrogativas que no tiene ningún otro ministerio. Entonces es un superministerio. Esa es una de las primeras causas, pero la otra es una actitud vil, mezquina, de las autoridades de Hacienda, de planificación y muchas veces de la presidencia. No le den plata a esos, porque esos se viven bebiendo chapán y comiendo caviar. No gastemos plata en eso, y más bien eso es una vagabundería. Debería haber agentes comerciales para que el comercio exterior ocupe todo, y a la Cancillería no le den nada. Y entonces la misma Contraloría persigue a la Cancillería imponiéndole restricciones, digamos, irracionales a los embajadores y a los representantes en el extranjero, que le quitan al vehículo de la embajada la condición de un vehículo discrecional para el embajador. Y los embajadores que tienen que a veces ir a reuniones, a recepciones oficiales, protocolarias, en un clima de frío tremendo, con nieve, con lluvia, etcétera, etcétera, no pueden usar el vehículo, y el chofer tiene que estar llevando una bitácora de a qué hora salió el carro, a cuántos kilómetros se volvió a parar, cuánto costó la gasolina. Eso fue un manual que pusieron en práctica el último año que yo estuve en Londres. Yo no volví a usar el carro de la embajada. Entonces no sirve para nada una embajada y un carro que están trabajando en esas condiciones. Todo por el prurito, ¿verdad?, de la probidad. Cuando deberían tomar conciencia de que un embajador es un funcionario de altísimo rango internacional que encarna la representación del país y que debe desenvolverla y ejecutarla con toda comodidad y con todo decoro. Claro. Los embajadores y los diplomáticos se ven obligados a pasar por situaciones indecorosas debido a la restricción y a la escasez de recursos que hay. Este mismo gobierno es un ejemplo de eso, porque a un nivel, digamos, más superficial, porque es puramente político, pero que también es importante porque es parte del funcionamiento normal de una Cancillería, no pudieron rotar a los embajadores que nombró el gobierno anterior por falta de recursos para pagar el transporte del menaje de casa y los boletos de avión para el que venía y para el que iba en sustitución a ese lugar. La Cancillería no tiene plata para eso en este momento. Eso es una vergüenza. Entonces es inoperante. Ahí ya hay embajadores, porque la regla es que un embajador debe estar en lugar de destino 3 o 4 años máximo. Ya del gobierno anterior ahora ya hay algunos que van por 6 o 7 años en el mismo lugar. Porque no pueden pagar porque la Cancillería no puede traerlos y mandar al sustituto, ¿verdad? Yo pensaba que era por un tema de que estaban muy contentos con esos embajadores. No, los querían, como eran de partidos contrarios, los querían quitar el primer día. Y tuvieron que volver a poner el bolígrafo en el escritorio y no firmar nada. No tiene cómo traerse el menaje del que se tiene que venir, y menos para el que tiene que volver. Pero y eso es un costo
que muchas veces es alto, pero hay que sufragarlos, y Costa Rica tampoco es tan miserable como para que no se pueda hacer eso. Países más pobres tienen en todas las capitales embajadas dignas y choferes y todo lo que se requiere en una función diplomática, ¿verdad? Sí, y para el televidente es importante tener claro que desde una muy buena Cancillería se potencializan las virtudes de una nación, claro, en otras latitudes, pero también se puede buscar soluciones para las debilidades o necesidades que pueda tener un país. Por supuesto, como países por amigos. supuesto, si la Cancillería y el Servicio Exterior es un instrumento, ¿qué se consigue a través de ellos? Cooperación internacional, una representación digna y eficiente en los organismos internacionales, cuando en un órgano de las Naciones Unidas se debaten asuntos como los derechos humanos o como el clima, el cambio climático. Tenemos que tener un representante bien capacitado, bien dotado de recursos para que el país pueda hacer un papel digno. ¿Y cómo ves ya la política de la actual administración? ¿Cómo ves temas fundamentales de migración, temas fundamentales de derechos humanos, temas de paz? Bueno, recientemente creo que hizo bien el Poder Ejecutivo en rechazar lo que sucedió en las elecciones de Venezuela, pero sí llamaba la atención que el presidente ataca nuestra democracia, el presidente Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y sale a defender la necesidad de democracia en Venezuela. Había como un grado de contradicción. Pero ¿cómo ves vos el tema de cómo se está manejando en la actual administración la política exterior? La política exterior en particular está bien. El canciller André, yo veo que es un profesional que lo está haciendo correctamente, sin mucho aspaviento. Está sometido a esas limitaciones económicas de la Cancillería, y yo creo que, por decirlo de esta manera, la Cancillería, a pesar de las necesidades materiales, es de lo mejorcito que tiene el gobierno. Pero en otras áreas, como transportes, como educación, en la caja, en casi todo lo demás, lo está haciendo muy mal. Yo no puedo aprobar la gestión de gobierno. En realidad el gobierno no está resolviendo los problemas importantes y está enfrascado en una querella constante con otros poderes y con otras dependencias del Estado, en un inútil debate de cosas superficiales, ¿verdad? Y en ideas como lo del Jaguar, que una pérdida de tiempo fue y lo sigue siendo para el Tribunal Supremo de Elecciones, para la Sala Cuarta, para todo el mundo, una pérdida de tiempo en una tontería. Eso me parece que es poco serio y no es nada respetable, ¿verdad? Ahora, sé que el país también está arrinconado por una deuda política, deuda pública importante, muy cuantiosa, pero yo sí pienso que no se puede darle prioridad a los temas de la deuda únicamente. Habría que hacer una distribución más inteligente de los recursos, de los pocos recursos que tenemos. Podríamos estar poniendo al país en una olla de presión social, ¿verdad? Exactamente. Tratando de corregir solo los números económicos. Sí, y a veces hasta dan la impresión de que andan buscando dejar en mal a las instituciones del Estado para luego privatizar sus funciones, ¿verdad? Entonces eso es una situación muy dudosa. Por lo menos que puedo decir es que es muy dudosa. Don Enrique, ahora que toque esos temas nacionales, nos ha llegado el run por el correo de las brujas, decía un buen amigo mío, de que usted tiene aspiraciones a ser precandidato en el Partido de Liberación Nacional. ¿Qué hay de cierto con esas aspiraciones suyas de plantearse esa posibilidad de ser precandidato y ya siendo candidato, pues buscar la presidencia de la República? Vamos a decir, no puedo negarlo, pero no en esos términos, porque no es una aspiración mía. A mí no me hace ninguna gracia, honestamente, no me ilusiona llegar a esa posición. Lo hago como un gesto de desprendimiento y de sacrificio. Estoy dispuesto a sacrificar los mejores años de mi vida por el país, en vista de la mala situación del país y de la carencia de nuevos líderes. Y yo pienso que yo puedo jugar ese papel
soy una persona de cierta edad, soy una persona madura, pero justamente yo pienso que lo que necesita en este momento el país es un presidente con experiencia, con madurez, con conocimiento, y no un improvisado, y menos si es un jovencito sin experiencia, ¿verdad? No quiero que se malinterprete que yo menosprecio la participación de los jóvenes, todo lo contrario. Yo aspiraría a encabezar una generación de nuevos costarricenses con nuevas ideas, con nuevas inquietudes y con nuevas ilusiones. Eso que está planteando usted de la juventud y de la edad que usted tiene como hombre maduro, como usted bien lo plantea, tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. En la actualidad hay mucha gente que tilda al Partido de Liberación Nacional como un partido corrupto, como un partido que le ha hecho daño. El actual presidente de la República, ante su impotencia, encuentra culpables en la Unidad, en el PAC, en Liberación Nacional, en el Frente Amplio. Todos han sido culpables y por eso las cosas en el país no caminan. ¿Qué les diría usted a todos esos que piensan que el Partido de Liberación Nacional, y para los que me están viendo, yo ya renuncié al Partido de Liberación Nacional hace 2 años, porque todavía algunos tienen esa duda, ¿verdad? Pero, ¿qué opina usted sobre esas manifestaciones constantes que se dan de mucha gente de descartar a Liberación Nacional? Es una tarea también difícil al interno. Sí, y es dañina, se lo digo por experiencia. Y es dañina para el país, porque el país va a seguir necesitando de Liberación Nacional. Y hay varios componentes en esa pregunta. Yo diría, por una parte, que el partido tiene que reconocer que ha sido excesivamente tolerante con algunos miembros propios del partido que han tenido conductas inadecuadas y a menudo ilegales. Y el partido no ha tomado las medidas enérgicas que se requieren. Primero eso. Pero con base en esos casos que son totalmente excepcionales, otros partidos desde otras tiendas han desarrollado desde hace años una propaganda consistente, permanente en contra del partido, porque es el rival más grande que tienen, y han hecho calar en la mente de los ciudadanos la idea de que el partido, como partido, es un partido corrupto. No ha habido casos de corrupción en gobiernos de Liberación Nacional, pero le aseguro que ha habido mucho menos que en otros partidos que en los últimos años han estado en el gobierno. Liberación Nacional, para dar un solo ejemplo, no estafó nunca al Tribunal Supremo de Elecciones, para dar un solo ejemplo, ¿verdad? Y así se pueden citar otros. Entonces, Liberación Nacional no es el nido de la corrupción en el país, y mucho es una propaganda, una campaña de difamación en contra del partido. Pero que le ha hecho daño, es una campaña de larga data. Pero le ha hecho daño al partido, y el partido, el otro pecado que tiene es que no ha sabido defenderse. El partido nunca levantaba la voz defendiéndose de esos ataques, se ha dejado, y ya sabemos los costarricenses aquello, el que cayó otorga. El partido ha venido con su negligencia de la dirigencia actual y pasada, tolerando que se le hagan vejámenes sin defenderse y sin protestar, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese marco, tomando en cuenta que la gran mayoría de los liberacionistas son gente honrada y capaz, el partido es rescatable. Pero estoy hablando de un rescate, y estoy hablando a más largo plazo del país, un rescate del país. Rescatando al partido podemos rescatar el país con los otros partidos, porque los otros partidos también tienen obligaciones con su patria, con nuestra patria, ¿verdad? Y entonces esto debe obligar a la clase política a buscar convergencias, a buscar acuerdos, a abolir el insulto y a buscar diálogo y convergencias. Eso es lo que yo veo como una ruta necesaria para el país en este momento, y es por eso que yo no he tomado una decisión formal, ¿verdad? Esto requeriría, esto es un poco prematuro tal vez esto que estamos hablando, porque las candidaturas o precandidaturas se anuncian cuando el partido convoque a inscribirse. Y hay intereses de que no haya convención. He visto en algunos hablar de que sea un candidato único, por lo que se genera
genera en la convención y los choques. Eso se estuvo hablando y hay un grupito que quieren tener entre ellos, que son un grupo de intereses, que quieren tener un candidato de consenso de ellos, un consenso entre 3 o 4, ¿verdad? Pero el partido tiene que hacer una convención. Lo que se está discutiendo es la dimensión, el tamaño de la convención, cuántos pueden participar y cuántos no, las fechas, ese tipo de cosas, pero no hay duda que hay que hacer una convención. Eso no hay ninguna duda. Liberación podría estar enfrentando también en esa campaña del 2026 la posibilidad de perder una cuarta elección continua. En el 2020 había una gran preocupación de que por primera vez Liberación perdiera una tercera. Sí. Ahora el miedo es más grande por una cuarta, y caer en ese largo eslón en que ha caído la Unidad Social Cristiana con 5 derrotas. Sí, ese riesgo es real, ¿verdad? Si en este momento Liberación no escoge un candidato desvinculado de la camarilla actual, del que no se pueda decir, es que solo padrina fulano, sutano, son 3 o 4, ¿verdad? Porque ese candidato, desde que asuma la candidatura, va a estar descalificado ante todo el país, porque ya se sabe de dónde viene, cuáles son sus vínculos y qué son los intereses que defienden. Entonces, el partido debe evitar eso, ¿verdad? Debe evitar eso a toda costa, porque si no lo hace, sí va a tener una catástrofe, una cuarta catástrofe, y de ahí no se va a levantar más. Vean el caso del PRI en México, el caso de actualmente el Partido Socialista Chileno, que es hermano de Liberación, de otros partidos similares, los de Venezuela, después no se levantan. Sí perviven con una minoría que sigue lucrando de una maquinaria para hacer campañas que se prestan a hacer negocios, pero ya no pueden aspirar a comandar el país y a tener un presidente. Esa Liberación del que hablamos hoy difícilmente aglutina un 25, un 33% del tamaño histórico que tuvo. Se ha venido en caída constante. Hay un engaño en Liberación de pensar que en las elecciones pasadas, como pasaron de 17 a 19 diputados, ascendieron. La verdad es que cuando uno revisa los números, lo que logró Liberación con 19 diputados fue gracias a la fragmentación de partidos políticos, que le permitió sacar muchos diputados con subcociente o con residuo. Pareciera que la próxima elección también van a haber muchos partidos políticos participando, y también da la impresión de que no hay nada que pueda evitar de nuevo una segunda ronda electoral. Segundas rondas electorales que se han dado 4, y en las 4 ha perdido Liberación Nacional. Sí, pero vuelvo a decir, es rescatable, depende a quién escojan de candidato, ¿verdad? Ese es el desafío que tiene Liberación en estos meses. Se va a hacer una asamblea en octubre para definir estos detalles de fecha y cómo va a ser. Ya sería por ahí de abril o mayo del próximo año la convención. Están pensando empezar por la convención y hacerla en febrero, pero todo eso son especulaciones y proyectos, no se ha aprobado nada, pero digamos, el grupo dirigente en este momento es lo que quiere llevar a someter a conocimiento de la asamblea en octubre, y una de esas ideas es que la elección de la convención sea en febrero, y luego la renovación de los demás órganos, asambleas distritales que se van a suprimir posiblemente, es una de las propuestas, pero habría en todo caso cantonales y provinciales, y ya no nacional, porque ya la nacional se habría hecho en febrero. Usted sabe que yo siempre había planteado, y después de la experiencia que tuve en la convención de Liberación pasada, siempre he creído que el Tribunal Supremo de Elecciones debería establecer un día para las convenciones de todos los partidos que quieran hacer convención, qué sé yo, voy a inventar, en mayo deben ser todas las convenciones. Eso es lo que se hace en Argentina. Exactamente, y que el Tribunal Supremo de Elecciones no solamente cuide el voto, sino que también sea un costo asumido por el Tribunal Supremo de Elecciones para aquellos partidos que quieren tener candidatos, porque al final de cuentas, en el caso de Liberación,
se lo digo por conocimiento, muchos no participan como candidatos, como precandidatos, porque se hace imposible financiárselo. Claro, la participación es discriminatoria. Sí, esa es una muy buena idea, que esto debería ser resuelto por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y habría que pasar una ley para eso, pero yo creo que fácilmente sería aprobada por todos los partidos, porque a todos los partidos los beneficiaría y mejoraría mucho la calidad de las elecciones. Don Enrique, se nos fue el programa. Qué lástima. Agradecerle su presencia, no sé si se le queda algo que quiera agregar. No, nada más el agradecimiento por la invitación, que para mí ha sido una conversación muy entretenida, muy rica. Muchísimas gracias. Bueno, con la gente inteligente es fácil establecer conversaciones buenas y agradables. Gracias. Muchas gracias a don Enrique Castillo, pero sobre todo a ustedes por ese compromiso que tiene todos los domingos a las 8 de la noche con la política con P mayúscula que disfrutamos en Noche sin Tregua. Un abrazo.